Acabo de celebrar mi cumpleaños número 48 el pasado mes de enero. Normalmente, mi esposa de 22 años solía organizar fiestas de celebración para mí en tales ocasiones, pero nuestro matrimonio comenzó a desmoronarse desde que ella se unió a un grupo mixto de béisbol compuesto principalmente por hombres. Esto sucedió hace casi un año y desencadenó una serie de acontecimientos que llevaron a la ruptura de nuestro matrimonio. Mi esposa tiene 42 años y pensé que podría estar pasando por algún tipo de crisis de la mediana edad. A lo largo de los años, ha ganado mucho peso, especialmente durante el frío encierro cuando trabajaba desde casa. A pesar de su dedicación al ejercicio en casa y a la dieta, los resultados no se mostraban y el encierro afectó su bienestar emocional. Con nuestros hijos fuera de casa, éramos solo nosotros dos la mayor parte del tiempo. Nunca me quejé, en cambio, traté de animarla lo mejor que pude. Entendí que es parte del proceso de envejecimiento y, para ser honesto, nunca he estado en buena forma. Ella es la atractiva, del tipo que disfruta recibir elogios, disfrazarse y salir en público. Su trabajo en marketing le hace valorar su imagen y sus primeras impresiones. Cuando las restricciones de COVID comenzaron a disminuir, sintió la necesidad de unirse a actividades grupales activas. Recuerdo que debatimos a qué grupo debería unirse y nos registramos en una aplicación llamada Meetup, donde puedes encontrar actividades grupales en tu área. Consideramos varias opciones, pero la más conveniente era reunir un grupo de béisbol 3 veces por semana con miembros en su mayoría hombres. Quería unirme, pero mi horario de trabajo no me lo permitía. Trabajo como plomero y a menudo tengo muchas horas de trabajo hasta tarde. Mi esposa piensa que soy adicto al trabajo y, sinceramente, disfruto trabajar por la satisfacción que obtengo al completar las tareas. Ahora trabajo para un amigo, solía dirigir mi propio negocio, pero se volvió demasiado agitado para mí con todas las responsabilidades. Solo quería trabajar e irme a casa, dejando que otros se encargaran de las tareas adicionales. Después de que mi esposa se uniera al grupo mixto de béisbol, recuerdo su primer juego, estaba tan agotada que le dolía todo el cuerpo. Tuve que masajearle los pies y los muslos cuando llegué a casa y ella dijo que lo disfrutó. Después de unas semanas, no podía dejar de hablar de un chico llamado Craig. Mencionó que él era el mejor jugador del equipo pero que era muy controlador y que no le agradaba. Ella afirmó que él coqueteaba con todas las mujeres y lo describió como desagradable y un tramposo que hablaba mal de su ex esposa con todos, a pesar de que nadie la había visto nunca. Había pasado por múltiples matrimonios fallidos y era conocido como un entusiasta de los autos potentes. Después de algunos juegos más, ella comenzó a quejarse de que él fumaba mucho e invitaba a algunos miembros del grupo a fumar con él después de los juegos. Tenga en cuenta que se trataba de un grupo de personas de unos 40 años que actuaban como adolescentes. Después de aproximadamente un mes de que mi esposa asistiera a los juegos, estaba volviendo a estar en forma, pero todavía tenía problemas con este tipo. Esta vez, ella se quejó de que él no solo fumaba sino que también se dedicaba al tráfico. Conseguía que la gente se enganchara con las muestras y los convirtiera en sus clientes, por lo que su trabajo era distribuir, vender marihuana y trabajar como mecánico. Ella mencionó que hace mucho tiempo, él estaba en la liga menor y en camino de convertirse en profesional antes de sufrir un accidente mientras competía. Siempre tuvo problemas con el abuso de sustancias y vivió una vida acelerada. Le pregunté a mi esposa cómo sabía todas esas cosas personales sobre él y me dijo que él no dejaba de hablar y alardear de todo. Ella explicó que a pesar de todo eso, a todos les agradaba porque también era divertido y extrovertido, se ofrecía a trabajar en sus autos gratis y repartía marihuana gratis. Sin embargo, enfatizó que no lo encontraba divertido. Recuerdo una noche en la que llegó a casa oliendo a marihuana. Le pregunté por qué olía así y me dijo que después del partido estaba con algunos de sus compañeros de equipo y ellos estaban fumando, así que tenía sentido, ¿verdad? No había ninguna razón para dudar de ella. Esto empezó a suceder cada vez que regresaba del juego. Como jugaba 3 veces por semana, volvía a casa oliendo a marihuana. Una vez, después del partido, se duchó y yo me uní a ella. Nos hicimos íntimos y la besé, no había duda de que había estado fumando. Podía saborearlo en su boca.
Le pregunté en ese mismo momento si estaba fumando y dijo que lo había probado una vez porque lo estaban pasando de unos a otros y que sentía que sería incómodo si no fumara. Perdí la calma, el estado de ánimo cambió inmediatamente porque teníamos 3 hijos juntos, un hijo de 23 años, una hija de 21 años y un hijo de 18 años. La confronté por ser hipócrita porque les había dicho a nuestros hijos que nunca fumaran ni se dejaran influenciar por la presión de sus compañeros, y aquí estaba ella haciendo exactamente lo que les había advertido. Le pregunté cómo reaccionaría si nuestros hijos emularan su comportamiento y sucumbieran a la presión de sus compañeros. Ella respondió que debería calmarme, ella lo descartó como si hubiera ocurrido una sola vez, insistiendo en que ni siquiera lo había inhalado. Elegí no discutir ni sermonearla sobre el consumo de marihuana porque ella era del tipo que sermoneaba a los demás y disciplinaba a mis hijos si se comportaban así. Generalmente soy del tipo tranquilo, no le gusta la confrontación y ciertamente no soy el disciplinador de nuestra familia. Me sorprendió verla actuar tan fuera de lugar, algo había cambiado dentro de ella ese día. El fumar en sí no me molestó particularmente. Fue su hipocresía lo que me preocupó. Me pregunté de quién lo habría aprendido, y me pareció inquietante que alguien que armaría un escándalo si mis hijos o yo participábamos en tales actividades pareciera tan indiferente. Pasó casi un mes quejándose de este tipo, enfatizando lo horrible que era, y luego siguió adelante y probó su producto. En los juegos siguientes, noté que ella seguía consumiendo cannabis, intentando enmascararlo duchándose, lavando su ropa deportiva y cepillándose los dientes. Sin embargo, el olor persistió, pero me abstuve de enfrentarla nuevamente. Sabía que ella mentiría o propondría alguna excusa endeble y no quería abordar el tema. Me sentí secretamente aliviado porque tenía algo que sostener sobre su cabeza en caso de que recurriera a su habitual comportamiento moralista. Se acercaba el Día de Acción de Gracias y mis 3 hijos vinieron de visita. Mi esposa estaba notoriamente ausente, lo cual era inusual porque normalmente preparaba la comida de Acción de Gracias y organizaba una gran fiesta con amigos y familiares, cocinando más de lo que podíamos comer. Pero esta vez estuvo fuera todo el día. Cuando regresó, le pregunté dónde había estado y dijo que había estado visitando a unos amigos. Cuando indagué más, dijo que había tenido problemas con el auto, así que lo llevó a Craig para que lo arreglara. Le pregunté por qué no nos había informado, especialmente porque era Acción de Gracias. Su respuesta me pareció insuficiente. Le pregunté qué estaba pasando, ya que sabía que se acercaba el Día de Acción de Gracias y su prioridad debería haber sido pasar tiempo con la familia, no arreglar su auto. Señalé que la mayoría de la gente pasa las vacaciones con sus familias. Insistió en que ya le había dicho a nuestra hija que llegaría tarde y que nuestra hija debería preparar la comida de Acción de Gracias. Incluso nuestros hijos notaron el cambio en su comportamiento, pensaban que estábamos teniendo problemas matrimoniales porque creían que estábamos discutiendo mucho, razón por la cual su mamá ofrecía todas estas excusas y no se preparaba para el Día de Acción de Gracias como solía hacerlo. El Día de Acción de Gracias, mi hija no pudo arreglársela sola. Mi esposa afirmó que estaba enferma y se retiró a la cama después de regresar del supuesto viaje del mecánico para arreglar su auto. Por primera vez en mucho tiempo, tuve que llevar a mi esposa y a mis hijos a un restaurante el Día de Acción de Gracias. Mi esposa estaba en la cama y tuve que convencerla para que viniera con nosotros al restaurante. Ella quería que les dijera a los niños que estaba enferma, pero yo insistí en que se lo dijera a ella misma. No quería tener que explicarles a mis hijos que su madre había estado haciendo nuevos amigos, fumando mucho y holgazaneando. Siempre estaba en el trabajo y no podía controlar cada uno de sus movimientos. En ese momento, la idea de que ella pudiera estar teniendo una aventura no se me había pasado por la cabeza. Mi hija entró en la habitación y notó que algo andaba mal con el comportamiento de su madre. Preocupada, recobró el sentido y se dio cuenta de que estaba actuando de manera inusual. Finalmente se levantó y empezó a fingir que todo estaba bien. Cuando estábamos en el restaurante, mis hijos notaron que ella no era ella misma, estaba haciendo bromas incómodas y parecía desconectada, como si no quisiera estar allí pero se viera obligada a hacerlo. Después de salir del restaurante, mi hija me preguntó en broma qué le había hecho a su madre porque no actuaba como ella misma.
También observó que mi esposa había perdido mucho peso y se preguntó si su comportamiento estaba relacionado con su pérdida extrema de peso. Decidí ser honesto con mi hija. Le dije que su madre se había unido a un equipo de béisbol, había hecho algunos amigos nuevos e inusuales y había comenzado a consumir marihuana con ellos. Esto había estado sucediendo durante los últimos 4 meses desde que se unió al equipo de béisbol. Mi hija pensó que era una broma porque las acciones de mi esposa estaban completamente fuera de lugar. Después del Día de Acción de Gracias, mis hijos se fueron y hablé con mi esposa sobre la necesidad de un cambio. Le dije que no podía seguir actuando como una universitaria en ese momento. Todavía no se me había pasado por la cabeza que pudiera estar teniendo una aventura. Había confiado tanto en ella que no podía imaginarla haciéndome algo así. El verdadero problema comenzó cuando me di cuenta de que nuestra cuenta bancaria compartida utilizada para pagar facturas recurrentes como comestibles, servicios públicos, etc. estaba sobregirada. Recibí una notificación en mi teléfono de que se habían retirado $1,200 de la cuenta. Intenté llamar a mi esposa, pero ella no contestó su teléfono. Completé mi tarea de trabajo, cancelé la siguiente del día y decidí ir a casa para ver cómo estaba porque algo extraño estaba pasando. Cuando llegué a casa, vi un Pontiac GTO modelo 1964 estacionado en la calle, un auto que no había visto antes. Tengo afinidad por los autos clásicos, por eso me llamó la atención. Soy bastante entusiasta de los automóviles clásicos. Estacioné mi auto en el camino de entrada justo detrás del auto de mi esposa y fui a abrir la puerta principal para entrar a la casa. Inmediatamente noté que alguien había salido apresuradamente por la puerta que conducía al patio trasero. Supuse que era mi esposa porque su auto estaba en el camino de entrada y ella había estado en casa porque su trabajo ya no requería que trabajara en la oficina debido al levantamiento de las restricciones de COVID. Y decidió ir a casa a ver cómo estaba porque algo extraño estaba pasando. Cuando llegué a casa, vi un Pontiac GTO modelo 1964 estacionado en la calle, un auto que no había visto antes. Tengo afinidad por los autos clásicos, por eso me llamó la atención. Soy bastante entusiasta de los automóviles clásicos. Estacioné mi auto en el camino de entrada justo detrás del auto de mi esposa y fui a abrir la puerta principal para entrar a la casa. Inmediatamente noté que alguien había salido apresuradamente por la puerta que conducía al patio trasero. Supuse que era mi esposa porque su auto estaba en el camino de entrada y ella había estado en casa porque su trabajo ya no requería que trabajara en la oficina debido al levantamiento de las restricciones de COVID. Y decidió ir a casa a ver cómo estaba porque algo extraño estaba pasando. Cuando llegué a casa, vi un Pontiac GTO modelo 1964 estacionado en la calle, un auto que no había visto antes. Tengo afinidad por los autos clásicos, por eso me llamó la atención. Soy bastante entusiasta de los automóviles clásicos. Estacioné mi auto en el camino de entrada justo detrás del auto de mi esposa y fui a abrir la puerta principal para entrar a la casa. Inmediatamente noté que alguien había salido apresuradamente por la puerta que conducía al patio trasero. Supuse que era mi esposa porque su auto estaba en el camino de entrada y ella había estado en casa porque su trabajo ya no requería que trabajara en la oficina debido al levantamiento de las restricciones de COVID. Cuando estaba a punto de abrir la puerta del patio trasero se cerró de golpe. Creyendo que era mi esposa, a quien no veía, no podía esperar para confrontarla sobre el retiro de nuestra cuenta y, en mi prisa por preguntarle sobre el dinero retirado de nuestra cuenta y por qué no había respondido su teléfono, me dirigí hacia la puerta del patio trasero y la abrí. Escuché que se abría la cerca del patio trasero. Esto me alertó de que algo andaba mal porque para que alguien alcanzara la cerca del patio trasero tan rápido, debía haber estado corriendo. Por lo tanto, concluí que no era mi esposa y la única explicación lógica era que fuera un ladrón o alguien que huía de mí. La persona, quienquiera que fuera, debía haber estado corriendo porque calculé la velocidad necesaria para alcanzar la valla en ese tiempo. La cerca no es visible cuando se abre la puerta de entrada del patio trasero, ya que es paralela al edificio y partes de la estructura bloquean la vista para ver quién entra o sale del patio trasero a través de la puerta de la cerca. Tienes que entrar al propio patio trasero. Cuando llegué al patio trasero y abrí la puerta, la persona había desaparecido.
Inspeccioné los alrededores y noté el inconfundible olor a marihuana en el aire, lo que indicaba que alguien había estado fumando allí. De repente escuché a mi esposa llamándome desde la casa, así que corrí hacia atrás. Cuando la vi, parecía como si acabara de ducharse. Le pregunté acerca de la persona que había estado fumando en el patio trasero y ella negó que hubiera alguien allí, afirmando que había fumado en el patio trasero antes porque sabía lo mucho que me desagradaba el olor. Le dije que no estaba diciendo la verdad, especialmente considerando su comportamiento inusual durante los últimos 5 meses y el hecho de que permitió que la gente entrara a nuestra casa. La confronté por cruzar una línea. Le pregunté directamente si estaba teniendo una aventura, particularmente con la persona que había salido corriendo de nuestra propiedad. Ella lo negó con vehemencia y actuó como si yo estuviera hablando un idioma diferente. Luego le pregunté por qué no había contestado mis llamadas y el retiro de $1,200 de nuestra cuenta compartida, que usábamos para pagar nuestras cuentas. Explicó que le había prestado el dinero a un amigo necesitado y que se lo devolverían lo antes posible. Yo estaba completamente desconcertado en este punto. Era difícil creer las palabras que salían de la boca de mi esposa, sonaban como si fueran de un jugador o de alguien obsesionado con la marihuana. La información era demasiado extraña para comprenderla. Le pregunté si su amiga creía que ella era un banco y por qué no había pedido mi permiso antes de realizar un retiro tan sustancial. Ella se puso irritable en respuesta. Le advertí que si le había dado el dinero a sus amigos, habría consecuencias. Dejé en claro que esperaba que el dinero regresara a la cuenta mañana. Esa tarde, me tomé el tiempo para revisar todos nuestros extractos bancarios y noté que ella no estaba aportando su parte justa de dinero a la cuenta. Una parte importante de los ingresos de mi esposa se basa en comisiones, por lo que cuantas más horas dedica, más dinero gana. Observé que ella solo estaba contribuyendo aproximadamente una cuarta parte de la cantidad que se suponía que debía, lo que explicaba por qué el saldo de la cuenta era más bajo de lo habitual y por qué recibí una notificación por el gran retiro. La confronté por no contribuir con su parte justa y descubrí que solo estaba dedicando las horas mínimas necesarias para mantener su trabajo. Le pregunté qué había estado haciendo con su tiempo si no estaba trabajando. Comenzó a poner excusas, alegando que estaba constantemente cansada debido a que hacía ejercicio y practicaba deportes para perder peso. Ella argumentó que los niños ya no estaban en casa y que de todos modos no necesitábamos todo ese dinero. Le dije que si decidía reducir sus horas de trabajo, debería dejar de prestar mi dinero a sus amigos y dejar de salir con sus amigos consumidores de marihuana. También insistí en que dejara de practicar ese deporte. Le di un ultimátum, o era nuestro matrimonio o sus deportes, y ella reaccionó con fuerza. Me lanzó varios insultos, llamándome inseguro y diciendo que no era lo suficientemente hombre. Le informé que si seguía jugando, podríamos tener que poner fin a nuestro matrimonio de 22 años. Se puso furiosa porque yo incluso consideraría poner fin al matrimonio por algo aparentemente trivial. Ella me sugirió que hablara con alguien porque creía que yo estaba siendo emocional y actuando como un inmaduro. Le dije que ella no era la misma persona con la que me había casado, que había cambiado de la noche a la mañana desde que comenzó este juego de béisbol y salió con sus nuevos amigos. A pesar de estar en casa todo el día, ya no se ocupaba de las tareas del hogar ni de cocinar como antes. Apenas trabajaba y parecía dedicarse a actividades recreativas como si hubiera abandonado la universidad. Ella me acusó de estar celosa de su mejor apariencia y vida, insinuando que podría considerar mi oferta, y luego salió de la habitación enojada. Tuvimos una intensa discusión durante toda esa noche y terminé durmiendo en el sofá. Al día siguiente, ella se negó a hablar conmigo o cocinarme, esperando que yo me disculpara y le permitiera continuar con su comportamiento negativo, ignorando por completo el retiro inexplicable de mi cuenta. Ese día no intercambiamos palabras. El día siguiente resultó ser uno de sus días de partido de béisbol. Antes de irme a trabajar, ella intentó llamar mi atención para ver si hablaba en serio acerca de divorciarme si ella seguía su juego. Mientras me preparaba para ir al trabajo, ella pasó junto a mí y declaró en voz alta que haría lo que quisiera, afirmando que yo no podía interferir con su felicidad. Permanecí en silencio, me vestí y salí de casa.
Por la tarde me puse en contacto con un abogado de divorcios para preparar un acuerdo de separación. Tenía la intención de sorprender a mi esposa, con la esperanza de que se diera cuenta de la posible pérdida de su familia debido a sus acciones. Ya sea que se le llame crisis de la mediana edad o menopausia, creía que entregarle los papeles del divorcio podría sacarla de allí. El abogado redactó un documento de separación legal y yo lo recogí después del trabajo. Cuando regresé a casa, mi esposa no estaba allí y no estaba seguro de a dónde había ido. Cuando finalmente llegó a casa, noté que no estaba vestida para un partido de béisbol. Planeaba entregarle los papeles del divorcio para enfatizar que hablaba en serio, con la esperanza de que ella no los firmara. A pesar de los desafíos por los que ella me había hecho pasar, todavía amaba a mi esposa y no quería perderla. Mi objetivo era que ella se diera cuenta de que podría terminar divorciada y sin nadie que la apoyara. Entró por la puerta principal y yo estaba esperando en la sala de estar. Cuando pasó a mi lado, continuó dándome el trato silencioso, dirigiéndose a la cocina para prepararse la comida. Dejé el sofá para recuperar los papeles del divorcio. Ella todavía estaba en la cocina cuando le entregué los papeles para que los firmara. La expresión de sorpresa en su rostro, con los ojos y la boca muy abiertos, me tomó por sorpresa. No esperaba su próximo movimiento. Ella me empujó y me arrojó los papeles del divorcio a la cara, expresando incredulidad de que yo iba a seguir adelante con esto. Salió de la cocina llorando y exclamando que no podía creer que yo estuviera dando estos pasos. Corrió escaleras arriba, hacia el dormitorio principal, llorando y lamentándose de que yo hubiera iniciado el proceso de divorcio a pesar de que ella no había ido al partido de béisbol. Me encontré en la cocina, los papeles del divorcio esparcidos por el suelo, pero no pude evitar sonreír porque todo había salido según lo planeado. Recogí los papeles y los volví a guardar en la carpeta, pensando que tal vez esto le había dado el susto que necesitaba. Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi hija, quien me preguntó por qué me estaba divorciando de su madre por un partido de béisbol. Resultó que mi esposa se había quejado de mí con nuestra hija. En ese momento supe que ya lo había logrado. Conociendo a mi esposa, sabía que ella estaba demasiado avergonzada para suplicar, por lo que intentaba utilizar a nuestra hija como intermediaria. Le expliqué a mi hija que nos había visitado durante el Día de Acción de Gracias y había visto el estado de su madre y su extraño comportamiento. No mencioné explícitamente mi sospecha de que mi esposa tuviera una aventura, pero, curiosamente, mi hija comentó que no parecía que estuviera teniendo una aventura y me animó a superar este periodo desafiante con ella. Pasamos más de una hora hablando por teléfono. Al día siguiente, antes de ir a trabajar, mi esposa me sorprendió preparándome el desayuno y el almuerzo por primera vez en unos 6 meses. Se disculpó por todo lo que me había hecho pasar y me aseguró que empezaría a comportarse correctamente. Afirmó que había hecho un poco de introspección y se había dado cuenta de sus errores. Le dije que le daría un mes para que se recuperara y que si seguía fumando y saliendo con sus amigos, entonces no tendría más remedio que proceder con el divorcio. También le recordé que debía devolver el dinero a mi cuenta y ella estuvo de acuerdo. Hicimos las paces y me fui a trabajar. Actualización: al día siguiente, cuando regresé a casa, mi esposa y yo tuvimos otra conversación. Ella confió en mí y me explicó que había estado bajo mucho estrés debido al impacto del COVID-19 en su trabajo, junto con mi apretada agenda de trabajo. Ella admitió que había estado buscando una vía de escape. Al principio, el partido de béisbol le proporcionó cierto alivio, pero finalmente sucumbió al atractivo de la marihuana y empezó a consumirla. Mencionó que tuvo un efecto relajante y ayudó a aliviar su ansiedad. Por primera vez, reveló que había estado luchando contra la depresión y que había estado tomando medicamentos para combatirla. Sorprendentemente, reveló que desde que comenzó a usar MJ, su dependencia de los medicamentos para la depresión ha disminuido gradualmente. Le pregunté sobre la persona que había huido en nuestro patio trasero y dijo que no había nadie allí. Sin embargo, me di cuenta de que no estaba siendo sincera. Respecto al retiro de dinero, ella se disculpó y me pidió que no me ofendiera, explicándome que podría tomarle un tiempo reponer el dinero porque lo usó para comprar a MJ.
Aunque estaba profundamente molesto, no quería interrumpir el momento ya que mi esposa parecía estar mostrando remordimiento, como si se estuviera dando cuenta de algo importante. Esperaba que después de esto finalmente pudiera recuperar a mi esposa. Los siguientes días transcurrieron relativamente normales, como si hubiéramos regresado a nuestra rutina habitual. Llegué a un acuerdo con el hecho de que tal vez no dejaría de fumar, ya que afirmaba que le ayudaba con su ansiedad y depresión. Le aseguré que no me preocupaba demasiado que fumara, mi principal preocupación era la gente a la que se lo compró, ya que quienes tratan con este tipo de sustancias suelen ser personajes cuestionables. Como mi estado no permite que ella continuó fumando en secreto, tratando de ocultármelo tanto como fuera posible. Opté por no confrontarla para evitar un conflicto, lo que sin querer le hizo pensar que sabía ocultarlo. Comenzó a trabajar horas extras y contribuyó un poco más a nuestra cuenta compartida, aunque no tanto como antes. Yo era responsable de la hipoteca, la factura más grande, y nuestra cuenta compartida estaba destinada a cubrir varios gastos. Al final, cubrí entre el 70 y el 80% de los gastos. Una noche, mientras estábamos viendo la televisión juntos, sonó su teléfono celular, contestó y luego caminó hacia otra habitación. Podía oírla reír desde la otra habitación. Unos minutos más tarde, regresó al sofá y le pregunté quién era. Ella se puso a la defensiva y afirmó que era solo una amiga. Su reacción me pareció inusual, lo que generó una señal de alerta. En otra ocasión, llegué temprano a casa y abrí el refrigerador para tomar un poco de cerveza, pero faltaba. Como solo vivimos en casa mi esposa y yo, nuestros hijos se mudaron, y ella no bebe cerveza, me pregunté quién podría haberla tomado. Consideré la posibilidad de que hubiera despejado algo de espacio en el refrigerador, pero no parecía probable. Esto me llevó a sospechar que mi esposa podría estar invitando a alguien sin ser del todo honesto conmigo. La Navidad llegó y pasó, y mis hijos notaron que mi esposa se estaba comportando mejor que durante el Día de Acción de Gracias, pero tuve la sensación de que solo estaba fingiendo. En enero, empezó a volver a sus viejas costumbres, fumar en exceso, dormir durante todo el día y trabajar menos. Cuando llegó mi cumpleaños, ella no me hizo una fiesta sorpresa, ni me compró un regalo o quiere salir a cenar para celebrar. Mis hijos me llamaron para desearme un feliz cumpleaños. Le recordé que se había olvidado de mi cumpleaños y se sorprendió de haberlo olvidado. Le dije que fumaba demasiado y que parecía estar afectando su memoria. Me explicó que lo había marcado en su calendario pero que lo había olvidado y se disculpó conmigo. La primera vez que soné el timbre de la puerta de una de las casas de mis clientes, nos comunicamos a través de él. No sabía nada del anillo antes, pero pensé que era genial que te permitiera ver quién estaba en la puerta de tu casa en tiempo real y se conectara a tu teléfono. En el fondo, consideré usarlo para monitorear a mi esposa, observar lo que hacía durante el día y a quien invitaba a nuestra casa, así que compré el timbre y lo instalé en nuestra casa. Al principio, cuando instalé la cámara, mi esposa no le prestó mucha atención. Sabía que yo siempre había sido un aficionado a los gadgets y los consideraba solo uno de mis muchos gadgets inútiles, como ella solía llamarlos. El timbre estaba conectado a mi Wi-Fi, por lo que recibía notificaciones cuando alguien estaba en nuestra puerta y grababa videos en la nube a los que podía acceder en cualquier momento. El primer día después de la instalación, mientras estaba en el trabajo, recibí una notificación de grabación de video activada por movimiento de Doreen. Estaba ocupado y no tuve oportunidad de revisar mi teléfono durante al menos una hora. Cuando finalmente revisé la notificación de timbre, vi a un hombre en la puerta principal. Ni siquiera tuvo que llamar, mi esposa ya estaba allí esperándolo. Ella abrió la puerta y le dio la bienvenida al interior. Estaba claro que ella lo conocía. El pensamiento que pasó por mi mente en ese momento fue que este podría ser el mismo tipo que había corrido por mi patio trasero, el que había estado sirviéndose mi cerveza en mi ausencia, tal vez este era Craig, la persona que le suministraba a MJ a mi esposa, o incluso el hombre con el que podría estar teniendo una aventura. Rápidamente revisé la cámara en tiempo real y parecía que el hombre todavía estaba dentro de mi casa y no se había ido. Estaba a 30 minutos de casa y ni siquiera había completado mi tarea actual. Le informé al cliente que necesitaba regresar y corrí a casa lo más rápido que pude.
El hombre había estado en mi casa durante más de una hora y yo monitoreaba la cámara de mi teléfono mientras conducía. La transmisión de video no era muy confiable mientras se conducía, seguía helando, así que decidí concentrarme en el camino y regresar a casa lo más rápido posible para atraparlo dentro de mi casa. Sentí que mi ira y mi ansiedad aumentaban. Al llegar a casa, solo vi el auto de mi esposa en el camino de entrada. Entré corriendo y me dirigí directamente al dormitorio principal. La habitación estaba vacía, la cama estaba desaliñada y el aire estaba cargado. No podía decir si era por la ducha de mi esposa o simplemente por el aire estancado. Mi esposa no estaba por ningún lado en el dormitorio, ni tampoco el hombre. Revisé el armario y debajo de la cama. En ese momento, escuché que se abría la puerta del patio trasero, así que bajé corriendo las escaleras para ver quién podía ser, pensando que el tipo podría estar intentando escapar como lo había hecho antes. Cuando estaba a mitad de las escaleras, mi esposa salió de la oficina de su casa ubicada abajo, cerca de la cocina. Tenía una expresión de asombro, los ojos bien abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Me di cuenta de que vestía solo una bata blanca y me dijo que la había asustado preguntándole por qué había llegado temprano a casa y por qué parecía tan ansiosa. Tuve que recomponerme, no queriendo dar ninguna indicación de que sospechaba que un hombre acababa de estar en mi casa, posiblemente involucrado con mi esposa, y que por poco había estado a punto de atraparlos en el acto. Empecé a darme cuenta de que simplemente los extrañaba. Decidí que no había necesidad de confrontarla, porque sabía que ella lo negaría todo, incluso si le mostraba las imágenes de él entrando a la casa. En cambio, pensé que era mejor esperar y atraparlos en el acto. Por la mirada en sus ojos, me di cuenta de que sospechaba que algo andaba mal, pero no podía entender cómo lo sabía o por qué no la confrontaba. Se me ocurrió una excusa al azar, fingiendo estar buscando una herramienta, una perforadora de metal inalámbrica Makita, aunque ella no tenía idea de qué era eso. Quería actuar como si todo fuera normal mientras podía sentirla tratando de leer mis reacciones. Bajé al sótano, tomé una herramienta al azar y regresé a la parte principal de la casa. Ella todavía estaba allí de pie, casi como si estuviera en estado de shock y no pudiera moverse. Me acerqué a ella y la besé en la mejilla, como suelo hacer cuando salgo de casa. Incluso cuando me acerqué a ella, era evidente que había estado fumando no hace mucho. Me alejé de ella como si todo fuera normal, le pregunté por qué actuaba de manera extraña y si estaba bien. Ella respondió con un sí y me acompañó hasta la puerta. Mientras caminaba hacia el camino de entrada, no pude evitar preguntarme cómo este tipo logró estar con mi esposa y escapar justo delante de mis narices. Creí que esta podría haber sido la segunda vez que estaba con ella y por poco había estado a punto de alcanzarlo. Consideré la posibilidad de que todavía estuviera escondido dentro de la casa. Decidí revisar las imágenes del ring para ver si ya se había ido. Mi esposa todavía estaba en la puerta cuando llegué a mi auto, mirándome fijamente. Intenté actuar lo más normal posible, pero una vez que me subí a mi camioneta del trabajo, me sentí paralizada. Sabía que ella me estaba mirando desde la puerta parcialmente abierta, así que me senté en mi auto, fingiendo mirar mi papeleo mientras revisaba mi teléfono para confirmar si él había salido de la casa. De hecho, se había ido antes de que yo llegara a casa. Lo acababa de extrañar otra vez. Mientras estaba sentado allí, revisando las imágenes del ring, sonó mi teléfono celular y era mi amigo, la persona para la que trabajaba, preguntándome por qué dejé el lugar del cliente sin completar el trabajo, mientras el cliente se quejaba. Estaba trabajando en la renovación del baño para el cliente y pensé en suspender el trabajo por ese día, pero sabía que sería complicado para otro plomero continuar donde lo había dejado. Por eso, decidí volver a trabajar y terminar el trabajo para el cliente. Me resultaba difícil concentrarme en el trabajo, aunque mis habilidades de plomería eran algo natural para mí. Mi mente volvía una y otra vez a la desconcertante idea de que mi esposa estaba dispuesta a desperdiciar 22 años de matrimonio por un vendedor de MJ y algo de tiempo recreativo. No podía entender cómo pasó de ser una esposa educada con estrictos valores tradicionales a una consumidora frecuente de MJ, a pesar de sus promesas de dejarlo. Después de terminar mi trabajo ese día, no podía soportar volver a casa, así que me senté en mi camioneta,
contemplando mis próximos pasos. Decidí visitar un bar local, a pesar de no ser un gran bebedor, solo para estar rodeado de gente. En el bar, pedí un poco de cerveza y me senté en un taburete, sumido en mis pensamientos. Se me ocurrió la idea de comprar una grabadora de video y un dispositivo GPS para instalar en el coche de mi esposa y permitirme seguir sus movimientos. Fui a una tienda de electrónica cercana, pero no pude encontrar un GPS ni una cámara oculta de buena reputación. Terminé usando mi teléfono para pedir una en línea, pero logré comprar 2 grabadoras activadas por voz, con la intención de colocarlas en mi dormitorio y en la oficina de mi esposa. Cuando regresé a casa, mi esposa había preparado mi comida favorita, algo que solía hacer en el pasado, especialmente cuando se sentía culpable por algo. Me mantuve sereno y fingí que todo era normal. Después de un rato, subí las escaleras para darme una ducha y cenar con ella. Incluso le comenté que era inusual que ella preparara la cena y ella trató de insistir en que siempre lo hacía. Ambos nos reímos entre dientes. Hice un esfuerzo por ocultar mi dolor y resentimiento hacia mi esposa. Sin embargo, después de cenar, ya no pude contener mis emociones y sentí la necesidad de confrontarla. En lugar de eso, decidí sacar al perro a pasear. Le dije a mi esposa que iba a salir a caminar. Pasear al perro me ayudó a aclarar mi mente. Consideré llamar a mi hija para informarle sobre la aventura de su madre, pero decidí no hacerlo. No quería involucrarla y temía que pusiera en peligro mis planes de atrapar a mi esposa con las manos en la masa. Estaba buscando más pruebas, aunque ya tenía algunas. Algunos quería confirmar que no estaba imaginando cosas. Había visto a su compañero de aventura en mi cámara de anillo, un chico alto, delgado y de cabello castaño. Conocía su rostro y podía distinguirlo de una alineación. Solo quería ver qué tan profunda era esta situación. Cuando regresé a casa, mi esposa ya estaba dormida. No me sentía cómoda durmiendo en la misma cama en la que ella podría haber estado con su socio traficante hace apenas unas horas. Dormir en la habitación de invitados despertaría sospechas, así que decidí soportar mi malestar y dormir junto a ella esa noche. Luché por dormir, me desperté en medio de la noche e instalé la grabadora activada por voz en su oficina y en nuestro dormitorio. A la mañana siguiente se despertó antes que yo y preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Fue más fácil para mí fingir esta vez en comparación con el día anterior. Ese día en el trabajo, no pude resistirme a revisar mi cámara circular con regularidad, a pesar de que había configurado notificaciones para cualquier movimiento detectado. Mi esposa solo salió de casa para ir a hacer la compra, ya que me había llamado para avisarme, y regresó con las bolsas. El segundo y tercer día transcurrieron sin incidentes. Rara vez salía de casa y comencé a preguntarme si algo andaba mal o si se había dado cuenta de la cámara de vigilancia de mi anillo. Entonces, en la tarde del tercer día, después de haber visto al extraño en mi puerta, saqué la grabadora activada por voz, fui a mi auto y comencé a escuchar las conversaciones grabadas. Se hizo evidente que mi esposa había estado pasando horas hablando por teléfono con este hombre llamado Craig, que era parte de su grupo de béisbol. Por su conversación, parecía que mi esposa ya no asistía a los juegos, pero había desarrollado una relación cercana con él. Él estaba preguntando cuándo podría venir, pero mi esposa expresó su preocupación porque yo había aparecido inesperadamente en casa una vez, lo que la hacía temer tener intimidad en nuestra casa. No podían tener intimidad en su casa debido a su novia y sus 3 hijos, y no quería gastar dinero en un hotel. Sugirió que se encontraran en un estacionamiento, pero mi esposa se negó a tener intimidad en ese ambiente. Tenía un límite claro, un estacionamiento estaba cruzando la línea para ella, pero tener intimidad en nuestra cama era de alguna manera aceptable. Él le propuso que fuera a su lugar de trabajo, donde habían tenido intimidad antes, pero ella estaba preocupada por su socio comercial. Al parecer, durante el Día de Acción de Gracias, ella fue a verlo a su tienda y su pareja los pilló. Es copropietario de un taller mecánico con su socio comercial, y a su socio no le gustó que su lugar de trabajo fuera utilizado para tales actividades. Aún así, insistió en que mi esposa visitara su lugar de trabajo, incluso si eso ponía en peligro su relación comercial, todo por intimidad con una mujer casada. Según su conversación,
Parecía que mi esposa estaba recibiendo MJ a cambio de intimidad, o al menos, un descuento. Esa fue la impresión que tuve de su discusión. Acostado en la cama, contemplé mis próximos pasos y cómo proceder a partir de ahí. Temía que mi plan hubiera fracasado porque mi esposa había comenzado a sospechar y potencialmente había perdido la oportunidad de confrontarla el día de a la mañana siguiente. Mientras me duchaba, tuve la idea de localizar el alijo de MJ de mi esposa. Sabía que ella fumaba a diario y trataba de enmascarar su aliento con menta y enjuague bucal para ocultármelo. Sospeché que podría depender de ello como mecanismo de afrontamiento, ya que no estaba tomando sus medicamentos. Planeaba encontrar su escondite y deshacerme de él, obligándola a invitarlo a comprar más. El desafío era cómo localizar el alijo sin que ella lo supiera. Estuvo en casa todo el día y solo salió de casa un par de horas. Parecía que tendría que buscar minuciosamente en la casa para encontrarlo. Sin embargo, recordé que mi hija visitaría nuestra casa durante el fin de semana para ver a su mamá. Por lo general, van a la casa de su madre en el campo durante todo el día, lo que me daría tiempo suficiente en la casa para buscar su escondite. Esta visita no fue inusual ya que visitaban a su mamá aproximadamente una vez al mes. Ya había devuelto la grabadora de voz a su oficina. El resto de la semana transcurrió sin incidentes. De cara a cuando mi hija nos visitó, preguntó por el bienestar de su mamá y le aseguré que todo estaba bien. Me abstuve de revelarle nada porque sospechaba que, sin querer, podría avisar a mi esposa. Mi hija no es la mejor guardando secretos. El viernes llegó el GPS y la cámara oculta que había pedido. El sábado por la mañana, mi esposa y mi hija salieron a visitar a la madre de mi esposa. Con ellos fuera de casa, aproveché la oportunidad para escuchar la grabadora activada por voz en la oficina de mi esposa. Confirmó mis sospechas sobre el tipo involucrado en su vida, indicando que era un traficante, posiblemente tratando con algo más que MJ. Sin embargo, no pude determinar si mi esposa consumía algo más que cannabis. También supe por las grabaciones que el chico solía jugar en una liga menor y estaba en camino de convertirse en profesional hasta que tuvo un accidente, lo que lo llevó a una obsesión con los analgésicos. Esta fue su perdición. Por el contrario, mi esposa no tuvo ninguna experiencia traumática conocida, por lo que me desconcertó porque se sintió atraída por una persona así y comenzó a usar MJ. Su educación había sido bastante normal y su reciente revelación sobre la depresión me tomó por sorpresa. Quizás se debió al tiempo prolongado que pasó en casa, lo que podría provocar un aumento de peso. Mi esposa mantenía sus sospechas de que yo había descubierto su aventura, pero cuando se le preguntó cómo lo sabía, afirmó ignorar mis fuentes. Supuse que ella podría haber hecho esta declaración para disuadirlo, ya que estaba ansioso por conocerla antes de que ella se fuera con nuestra hija a pasar el fin de semana. Instalé la cámara tanto en el dormitorio principal como en la sala de estar. Mi siguiente tarea fue localizar el alijo de MJ de mi esposa. Recorrí toda la casa, pensando incluso en contratar un perro rastreador, pero al final del día llegué con las manos vacías, lo que me hizo creer que a ella no le quedaba nada o se lo había llevado. Su regreso estaba previsto para el domingo por la tarde. Mientras estaba sentado en el sofá viendo la televisión, se me ocurrió una idea. Debería buscar en el patio trasero posibles escondites. Me aventuré a salir aproximadamente una hora antes del atardecer y comencé a inspeccionar el área. Sospeché que podría haber enterrado su alijo, pero para mi fortuna, no tuve que esperar mucho antes de toparme con una bolsa Ziploc que contenía a MJ y un molinillo. Rápidamente tiré el MJ por el inodoro y discretamente devolví la bolsa Ziploc a su ubicación original. Parecía que lo escondió al aire libre para evitar despertar sospechas debido al olor, ya que a menudo realizaba sus actividades en el patio trasero y su pareja una vez se había escapado de allí. Decidí trasladar la cámara de la sala al patio trasero. Mi objetivo era ocultarlo para que no fuera demasiado llamativo. Una vez que configuré la cámara, realicé una prueba y funcionó bien. Esto me tranquilizó, ya que ahora podía controlar las actividades de mi casa sin que mi esposa tuviera ni idea de ello. Mi siguiente paso es instalar el GPS en su coche una vez que regrese de su visita a casa de su madre. Mi objetivo final es reunir pruebas en su contra para nuestro eventual divorcio.
Regresó a casa ese domingo por la tarde y, después de acostarse, instalé discretamente el dispositivo GPS en su coche. El lunes por la mañana, mi hija regresó a su casa y, durante mi horario de trabajo, me comuniqué con el mismo abogado de divorcios que previamente había redactado nuestro acuerdo de separación. Le expuse mi situación al abogado, incluida la infidelidad de mi esposa. Le pregunté cómo podía aprovechar la evidencia registrada a mi favor, pero me explicó que tendría poco impacto en mi caso de divorcio ya que nuestro estado opera bajo un sistema de divorcio sin culpa. Esto significa que solo podemos alegar diferencias irreconciliables como motivo de nuestro divorcio, y mi esposa no puede ser sancionada por un juez por su infidelidad. El abogado me aseguró que los trámites del divorcio estarían listos al día siguiente. También le conté mi situación a mi amigo, con quien trabajo. Entendió que podría tener que dejar el trabajo en cualquier momento porque la cámara estaba conectada a mi teléfono mientras estaba en mi trabajo, lo que me permitía monitorear los movimientos de mi esposa ese día en particular. Observé a mi esposa en el patio trasero buscando su marihuana. Parecía bastante frustrada pero finalmente regresó al interior de la casa. Tenía mi teléfono en espera, listo para recibir una alerta si ella lo invitaba nuevamente. Sin embargo, en lugar de eso, se subió a su coche y se fue. Como tenía el GPS instalado en su auto, pude rastrear su ubicación. Condujo hasta un lugar desconocido y permaneció allí unos 30 minutos antes de regresar a casa. Marqué el lugar para realizar más investigaciones y descubrir a dónde había ido. Me sentí un poco decepcionado de que las cosas no sucedieran como lo había planeado originalmente, pero al menos con el GPS de su auto, tuve una idea de sus actividades. Cuando regresó a casa, se dirigió al patio trasero, encendió un poco de marihuana y escondió el resto en el mismo lugar. Esto confirmó mi sospecha de que ella había ido a su encuentro para obtener más. Actualización, una cosa que olvidé mencionar es que una vez que descubrí su infidelidad, inmediatamente me hice una prueba de ETS y, afortunadamente, los resultados fueron negativos. Desde que capté a su pareja con mi cámara circular, no he tenido ninguna intimidad con mi esposa. Históricamente, he sido yo quien lo inició en nuestra relación, por lo que ella no me lo ha buscado activamente. Además, ella ya tiene una relación sentimental con su pareja y sospecho firmemente que durante su reciente visita a él, lo más probable es que tuvieran una relación física. No había otra razón para que ella pasara 30 minutos en ese lugar después del trabajo. Logré rastrear el área que había visitado y descubrí que era un taller mecánico. Para mi sorpresa, vi el inconfundible Pontiac GTO del año 1964, el mismo coche que había visto en mi calle el día que casi pillé a alguien huyendo de mi patio trasero. Sentí una ira intensa al saber que este tipo había estado dentro de mi casa. Me sentí irrespetado y sentí la necesidad de confrontarlo en ese mismo momento, pero tuve que convencerme de no hacerlo. Es inquietante pensar que estaba tan familiarizado con mi patio trasero, lo que sugiere que pudo haber estado allí antes. Estacioné mi camioneta de trabajo a unas cuadras de su tienda para observarla y vigilarla. Se estaba haciendo tarde, pero me quedé allí hasta que lo vi saliendo de la tienda con otro amigo. Habían cerrado las puertas del garaje de su tienda y estaban delante, presumiblemente fumando. No podía estar seguro de si estaban fumando cigarrillos o marihuana porque estaba demasiado lejos para discernir. Debería haber estado de camino a casa, pero no pude resistirme a esperar y observarlos. En el fondo, me comparaba con él y me preguntaba por qué mi esposa lo había elegido a él antes que a mí, por qué había optado por traicionarme con él. Algo en su vida la excitaba, algo que no pude replicar. Tal vez se había cansado de fingir ser una buena persona y había decidido revelar su verdadera naturaleza. Cuando terminaron de fumar, subió a su coche y se fue. Vi esto como mi oportunidad de seguirlo y descubrir dónde vivía. Él ya había estado en mi casa varias veces, comprometido con mi esposa, por lo que me parecía justo que supiera dónde vive, con la esperanza de interrumpir su relación con su novia. Al final quiero hacerle daño a este hombre. Pensamientos oscuros se arremolinaban en mi mente. Tenía una herramienta manual oculta, una Springfield Hellcat, en mi coche. Pensé en conducir hasta él y destruirlo allí. Sin embargo,
Me di cuenta de que probablemente me convertiría en el principal sospechoso si descubrían que había estado con mi esposa. Condujo su coche hasta un restaurante y recogió a una mujer. Inicialmente supuse que la mujer era su novia, así que tomé algunas fotografías con mi teléfono. Las imágenes no eran muy claras debido a la poca luz, pero estacioné en la calle para pasar desapercibido. Recogió a la pasajera y yo lo seguí. Llegaron a un edificio de apartamentos con estacionamiento en la calle y pude discernir por su lenguaje corporal que ella no era su novia. Su comportamiento indicaba una fuerte atracción ya que no podían quitarse las manos de encima al entrar al apartamento. Creció mi sospecha de que ella podría ser otra de las mujeres con las que tenía una relación romántica. Me pregunté si debía esperar a que saliera para poder seguirlo y descubrir su residencia, pero sin estar seguro de cuándo se iría, opté por capturar una foto de su número de placa y regresé a casa por ese día. Ahora sabía que este hombre no era solo un traficante sino también un mujeriego, siendo mi esposa una de las mujeres con las que estaba comprometido. Los días siguientes fueron sumamente desalentadores y se volvió cada vez más difícil compartir habitación con ella. Estaba perdiendo la esperanza y contemplando poner fin a todo y proceder con el divorcio para que pudiéramos tomar caminos separados. Temía que tarde o temprano descifraría el propósito del timbre Ring, descubriría la grabadora activada por voz o detectaría la cámara oculta que estaba usando para espiarla. Fue una semana monótona, observándola conversar con su pareja y mirándola frente a la cámara fumar en el patio trasero al menos 2 veces al día. Calculé que le tomaría de 3 a 4 semanas agotar su reserva de marihuana y no quería esperar tanto. No podía soportar vivir en la misma casa con ella durante tanto tiempo, sabiendo que estaba involucrada con otro hombre. Quería poner fin a esta situación, así que cuando ella se fue a la cama, me aventuré al patio trasero con mi linterna y saqué su bolsa de marihuana. Noté que también contenía una mezcla de tabaco y marihuana. En cualquier caso, saqué más de la mitad del contenido, devolví el resto y luego me retiré a la cama. Actualización: después de salir a trabajar una mañana, la observé frente a la cámara fumando. No estoy seguro de si notó la reducción en el alijo. Adelantándome 3 días, he estado reuniendo todos mis documentos en orden. Además de la cuenta compartida, que no tiene fondos sustanciales, y la casa, que ya está pagada, no hay nada más que requiera división excepto nuestros ahorros para la jubilación. Ella tiene aproximadamente $45,000 en su cuenta de 401k, mientras que yo tengo alrededor de $870,000 en mi cuenta Roth. Anticipo que intentará reclamar una parte de mi cuenta Roth. Según mi abogado, una parte de mis ahorros para la jubilación deberá destinarse a ella debido a la duración de nuestro matrimonio. Sin embargo, ella desconoce el monto exacto en mi cuenta Roth ya que siempre ha sido pasiva en cuanto a la planificación de la jubilación. Yo era la responsable de la planificación financiera y de ganar dinero, mientras que su función se centraba principalmente en el gasto. Incluso tuve que convencerla para que abriera una cuenta 401,000 hace 9 años, y sus contribuciones fueron mínimas. La mayor parte de los ahorros es esencialmente dinero gratis y ella no lo ha aprovechado. Ella ha tendido a confiar en mí, mientras se queja de que trabajo demasiado o que no me tomo suficiente tiempo libre. En realidad, planeamos jubilarnos anticipadamente, lo que motivó mi arduo trabajo y dedicación. Ahora que nuestros hijos son mayores, tenemos la intención de mudarnos a Sudamérica y pasar el resto de nuestras vidas felices. Sin embargo, parece que ella abandonó prematuramente nuestro matrimonio y ahora está teniendo una aventura. Ella está preparada para asumir la mitad del trabajo y esfuerzo que he invertido a lo largo de los años. Mi abogado mencionó que, por lo general, cuanto más largo sea el matrimonio, más probable es que las cuentas de jubilación se dividan de manera bastante equitativa. No puedo permitir que esto suceda. Mis bienes ganados con tanto esfuerzo no se pueden desperdiciar. Cumplí mi parte del trato, siendo un esposo leal y afectuoso, manteniendo a mi familia y trabajando diligentemente para asegurar su felicidad. A pesar de mis esfuerzos, ella decidió entablar una relación romántica con otro hombre. Según la grabación de voz, no creo que ella tenga la intención de dejarme por él. Parece que simplemente está disfrutando de la emoción de una aventura.
No creo que esté dispuesta a cambiar la vida estable que tiene conmigo por un vendedor impredecible, pero disfruta de la emoción. Mencionó esto en la grabadora activada por voz. Ella no puede contener la risa ante sus comentarios. Intentó persuadirla para que me dejara, a pesar de que tenía novia e hijos pequeños. Entiendo que escuchar la grabadora activada por voz es emocionalmente agotador, considerando las cosas que dice sobre mí. Sin embargo, debo descubrir la verdad y comprender sus pensamientos sobre mí. Se refirió a mí como aburrido y poco aventurero, criticó mi desempeño en la cama y sugirió que no estaba a la altura de él, e incluso me llamó hombre de 5 minutos, lo cual no es exacto. Sospecho que ella estaba diciendo estas cosas para aumentar su ego. Solo tiene 32 años, una edad más joven de lo que pensé inicialmente, posiblemente porque el grupo de béisbol estaba formado principalmente por individuos de unos 40 años, como supuse. Él la felicitaba con frecuencia, lo que reforzó su frágil autoestima. Me he encontrado con casos en este sitio donde hombres más jóvenes se centran en mujeres de mediana edad con problemas de autoestima y les resulta fácil entablar relaciones íntimas con ellas usando sus matrículas.